Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Entonces vamos a leer el capítulo 5 de la carta a los Hebreos. Amén. Les invito para que leamos la carta a los Hebreos, capítulo 5. Vamos a leer el verso 11 al verso 14 que dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hemos leído Hebreos capítulo 5, del verso 11 al verso 14. ¿Quieren acompañarme en la oración? Vamos a orar para que Dios nos bendiga en la enseñanza de su palabra. Necesitamos, sin duda alguna, la intervención de Dios en este momento tan sagrado como es el de sentarnos a escuchar su bendita y santa palabra. Amén. Hablemos con Dios. Padre nuestro, yo te doy gracias en esta hora por esta bendición tan grande que me concedes de compartir la palabra con tu pueblo, Señor, con los amigos, con tantas personas que a esta hora, sin duda alguna, están ahí escuchando tu palabra. Te doy gracias por cada familia que están sentados a la mesa viendo, Señor, este programa. Por cada hombre, por cada mujer que está solo en su apartamento, sí, en su apartaestudio. Oh Dios, te ruego que los bendigas y los ayudes, que los guardes conforme a las riquezas de tu gracia y que trates con ellos hoy a través de tu palabra. Te ruego que me uses con el Espíritu Santo a favor de cada uno de ellos. Que la palabra que hoy quiero compartir se convierta en bendición para todos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. En tus manos, Señor, pongo mi vida ahora. Habla conmigo en esta hora en que mi corazón anhela oír tu voz. En tus manos, Señor, pongo mi vida ahora. Habla conmigo en esta hora en que mi corazón anhela oír tu voz. Habla conmigo ahora, Señor, habla conmigo ahora, Señor, habla conmigo ahora, en que mi corazón anhela oír tu voz. Habla conmigo ahora, Señor, habla conmigo ahora, Señor,
en que mi corazón anhela oír tu voz. Amén. Pueden sentarse, sean tan amables. Jesucristo es superior a todo. Así quiero titular la enseñanza esta mañana. Y para comenzar, permítame decirles que la carta a los hebreos es dirigida a los cristianos convertidos al Evangelio de la Gracia después del día de Pentecostés. A estos mismos creyentes les es dirigida la primera y la segunda carta del apóstol Pedro. Se presentaba en esa iglesia que estaba dispersa, como dice Pedro, en el capítulo 1 de su primera carta, leemos: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados en Capadocia, en el Ponto, Capadocia, Galacia, Asia y Bitinia, dice Pedro en su primera carta. Estos cristianos que ahorita están dispersos se encuentran en una dificultad bien interesante, y es en razón a su posición con respecto a la fe en Cristo Jesús. Motivo por el cual se escriben las cartas ya mencionadas, y que sin duda alguna el apóstol, aquí el escritor consagrado, quiere hacerles saber que Jesús es superior a los ángeles, es superior a Moisés, es superior a Josué, es superior a los mismos cielos, es superior al antiguo pacto. Cuando uno mira el capítulo 10 de la misma carta, si quieren lean, van a encontrar algo muy importante que puede ayudarnos a entender este escrito. Dice, verso 1, pero la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesaría de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en nuestros sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Y si usted sigue leyendo, encuentra ¿qué hacían los sacerdotes? Sacrificios todos los días, muchas veces, que nunca podían quitar los pecados. Y vuelve y aparece en el escenario Jesús diciendo, pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio una sola vez por todos los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios en las alturas, y desde allí espera hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Usted dirá, ¿y a qué se debe todo ese pasaje que ha leído el pastor? Bueno, es que hemos acabado de leer un pasaje donde habla de Jesús, acerca del cual hay mucho que decir y difícil de explicar. Había una razón. ¿Cuál era la razón?
que ellos se habían hecho tardos para oír. El recorrido de ellos como cristianos les daba la posibilidad de ser maestros, ¿cierto? Claro, si usted mira bien, esta carta se escribió en el año 68 después de Cristo. O sea que hacía cerca de 40 años estos cristianos venían escuchando la doctrina, la fe cristiana, la obra de Cristo. Cerca de 40 años. Estamos hablando de Cristo a el tiempo que se escribió la carta. Ya iban cerca de 40 años. Entonces, una persona con una carrera de 40 años. Pues yo fui al colegio, fui al kinder, fui a la escuela, fui al colegio, fui a la universidad, hice mi maestría o mi doctorado y eso se me van 20, 25, 30 años. Pero estos señores en la Universidad de Jesús llevaban cerca de 40 años. Y el escritor les está diciendo que de Jesús hay mucho que decir y difícil de explicar. Y él comienza a hacer la comparación. ¿Qué era un sacerdote y a favor de quién era constituido y por qué? ¿Y qué tenía que hacer el sacerdote primero por él y luego por el pueblo? Eso es lo que dice del verso 1 del capítulo 5 al versículo 10. Y entonces él dice, haciendo la comparación entre aquello y Jesús, les dice, acerca de Jesús hay mucho que decir. Claro, ¿por qué? Porque ellos no habían ejercitado la fe en la medida que habían recibido la enseñanza. A mí me llama mucho la atención lo que dice Santiago en su carta cuando hace mención acerca de la fe que debe de ir acompañada de la práctica y de la palabra que debe de ir acompañada del hacer. Él dice que sean oidores y ¿qué? Y hacedores. Porque cuando los cristianos son oidores y no hacedores, él dice que es semejante al hombre que considera su rostro natural en un espejo, luego se va y ¿qué? Y se olvida. Así es el creyente que oye la palabra y luego se va y se le olvida. Pues eso era lo que le había pasado a la iglesia del primer siglo. Habían tenido el privilegio de recibir la instrucción de Jesús, parte de ellos. Habían tenido la oportunidad de seguir la enseñanza a través de los apóstoles y sin embargo, ahorita querían volver al culto mosaico, a las prácticas de la ley. A lo cual Pablo dice que esa es una actitud de niño. Algo así como, usted tiene 40 años y ahorita quiere tomar el biberón. ¿Cierto? Cuando ha tenido suficiente tiempo para que su organismo se desarrolle de tal manera que ya no necesite leche, sino alimento sólido. Los expertos en salud le dan unas pautas de alimentación a los padres, cómo deben de buscar el normal crecimiento de sus hijos, no dándoles alimentos inadecuados en el tiempo que ellos no están en condiciones de consumirlo. Pues, ¿cómo le parece que estos viejos tenían tiempo de alimentarse bien, hablando espiritualmente? Sin embargo, dice el escritor, hay que volverles a dar el alimento que se le da a los niños. Y eso para Pablo es delicado. ¿Por qué? Porque nunca van a estar ejercitados. Nunca van a tener la madurez suficiente. Y en razón a eso, Dios ya había previsto 5 aspectos muy importantes para que los cristianos se formaran debidamente y se convirtieran en maestros. Porque aquí el reclamo de Pablo es
tienen tiempo de ser maestros. Y según Efesios 4, verso 11, él dice, él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, para que se volvieran, ¿qué? Maestros. Que estuvieran en condiciones de multiplicar el mensaje de Dios. Y estos caballeros, teniendo tiempo de ser maestros, todavía no habían conocido quién era Jesús. ¿Qué es lo más preocupante? Un cristiano que se llama cristiano no sabe quién es Jesús. Quieren suplantarlo o reemplazarlo por los ritos, por las tradiciones, por las prácticas mosaicas. Eso no cabe en la cabeza del escritor consagrado. Él dice, no puede ser que ustedes todavía estén pensando que es más importante el orden sacerdotal levítico, los sacrificios que ofrecían ellos, el culto mosaico, que el culto real que vino a ser Jesús. Porque Jesús es el cumplimiento de todo. Por eso leímos en el capítulo 10, la ley es la sombra, no la realidad. ¿Ya? La ley es la sombra, no la realidad misma. Pero ¿cuál es la realidad de lo que era la ley? Cristo. Pablo escribe en la carta a los romanos y dice, Cristo es el cumplimiento de la ley. Pablo escribiendo a los Gálatas dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. En otra parte está escrito, la ley por medio de Moisés fue dada. La gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Para el escritor consagrado es importante que la iglesia conozca que Jesucristo es superior a todo. Porque cuando los cristianos logran encauzarse por ahí, pues van a entender la dimensión de lo que es Cristo. Y a mí me apasiona la forma como Pablo lo describe en la carta a los colosenses. Entre los colosenses había una alta influencia de la filosofía gnóstica que mostraba que Jesús era el primer hombre después del ángel más pequeño. Es decir, Jesús es la cola y no la cabeza. Y entonces el apóstol Pablo, haciendo una férrea defensa acerca de quién es Jesús, les dice, Él es la cabeza de todo principado, potestad y dominio. Así que no es después de los ángeles, Él es antes de los ángeles, porque Él es el creador de los ángeles. Amén. Y les dice más, Jesús no es un alto iniciado, como le enseña Samael a un Beor. Él dice, Jesús, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y en Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Y les dice más, y en Él estáis completos. Para el apóstol era sumamente interesante que los cristianos entendiésemos que Jesús es superior a todo. Y es que cuando las personas entienden esta verdad, entonces dejarán de estar dudando. Si usted lee el versículo 13 en adelante del capítulo 4, dice que cuando esto se dé, los cristianos ya no serán niños, llevados por diferentes doctrinas, sino que estarán afianzados, fundamentados, edificados, podrán crecer. Así que la falencia de la iglesia primitiva era que a pesar de haber escuchado a los apóstoles predicar, posiblemente haber escuchado a Jesús, además haber sido testigos del derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés y testigos del derramamiento del Espíritu Santo cuando Pedro por el Espíritu Santo sana al cojo,
que dice que el Espíritu Santo se derramó y todos fueron llenos otra vez. ¿Cómo es que ahora van a pensar que su salvación depende de las obras y no de la gracia? Pablo escribe a los Gálatas y les dice, necios. Dice, tan necios sois. Quiero que me digáis, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Dice, ¿cómo es que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a terminar por la circuncisión? Que a eso era lo que él se refería. Querían volver a los cristianos judíos a través de la circuncisión. Querían judaizarlos. Y para hacerse judíos tenían que circuncidarse. Entonces Pablo dice, no puede ser que Dios haya cambiado el corazón de ustedes. Les haya dado un espíritu nuevo, un corazón nuevo, y ahora ustedes piensen que la salvación parte de la circuncisión. Eso no tiene sentido. Antes Cristo nos redimió de la maldición. Eso es lo que dice el apóstol. Entonces, cuando las personas no ven a Cristo como el cumplimiento de la ley, de los profetas y de los salmos, cuando la gente no alcanza a entender quién es realmente Jesús, pues están propensos a creer cualquier corriente de doctrina que vaya totalmente desenfocada en relación a lo que es la verdad. A mí me llena de tristeza ver cristianos en el tiempo de hoy que todavía están pensando en la salvación por obras. ¿Ya? Uno escucha a cristianos diciendo, hay que hacer sacrificios porque Dios se agrada de eso. ¿Sí? ¿De dónde vienes? No, hice un recorrido muy largo para venir al culto. Uy, hermano, qué bien. No, hermano, hay que hacer sacrificios. O están en ayuno y piensan que porque ayunan ese sacrificio es el que los va a salvar. Y se les olvida que los sacrificios eran para otros y en otro tiempo. Porque el único sacrificio que usted y yo necesitábamos ya fue hecho. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio, una sola vez. Así que yo no tengo que pensar aquí ni por el par de tórtolas si es que soy tan pobre, ni por el buey si es que soy adinerado, ni por el cordero si es que soy de clase media. Yo ahora solamente tengo que abandonarme en las manos de Jesús porque Él se proveyó de cordero. ¿No recuerda lo que dice Juan en su capítulo 1? Leámoslo, dice que cuando Juan el Bautista vio venir a Jesús al otro lado del río, ¿qué fue lo que dijo? He aquí el Cordero de Dios. Y si él habla del Cordero de Dios, es porque había un Cordero que era del hombre. ¿Y cuál era el Cordero del hombre? Léalo en Éxodo capítulo 12 y capítulo 13. Cada familia se conseguía un Cordero, según la necesidad de él. ¿Ya? Y según la cantidad de personas. Así se proveían ellos de su cordero. Pero ya nos dimos cuenta que esos corderos no pudieron hacer perfecta la salvación de los pecadores. Entonces Dios se provee de un cordero que haga perfecta la salvación de todos. Por eso estoy diciendo, yo no tengo que estar preocupado aquí por mi inversión para mi salvación. Porque Él, con un solo sacrificio, el de sí mismo, hizo perfecta la salvación de todos. Oh, gloria a Dios. Yo creo que vale la pena que alabe a Dios esta mañana. Entonces, aquí Él les está diciendo, de Jesús hay mucho que decir. Porque a Jesús hay que mirarlo, no solo como el rey de Israel. Que los hebreos pudieron ser concientizados al respecto, pues Mateo se desempeña en mostrarles que Jesús es el rey. Y seguramente que ellos tenían alguna idea de ese aspecto. Tampoco hay que mirarlo solamente como ese que no sabe ni el día de su venida.
Pues ellos seguro escucharon el mensaje de Marcos, el siervo del Señor. Tampoco hay que mirarlo solo como ese hombre perfecto que reclamaban los griegos, porque Jesús es mucho más que un hombre. Jesús es más que el rey, porque reyes hay muchos. Jesús es el rey de reyes. Jesús es más que un siervo. Es el dueño de todo. Es el amo de todo. Es el Señor de todos. Jesús es más que un hombre. Es el creador. No hay hombre sobre la faz de la tierra que pueda declararse autosuficiente. Todos dependemos del Cristo maravilloso. Como dice la misma carta a los Hebreos en su capítulo 1. Él se ha sentado en la silla del universo y desde allá controla todas las cosas. Entonces aquí lo que el escritor está diciendo, Jesús es multifacético y es mucho más de lo que a ustedes se les ocurre pensar. Los está enfrentando para que vayan más allá y conozcan mejor la persona de Jesús. El problema que hay hoy en el mundo entero acerca de la discusión de Jesús, si era un filósofo, si era un maestro, si era un revolucionario, si era el hijo, si era un hombre bueno, si era el alto iniciado, es en razón a que las personas no han podido conocer realmente quién es Él. Y aquí el llamado es a que avancemos en ese conocimiento. Para Pedro el apóstol, dirigiéndose a la misma iglesia, les decía, amados, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Jesús no era simplemente un vehículo humano donde se movía Dios de unos 60, 70 de estatura. Jesús era mucho más. Es Dios, según Romanos 9:5. Y como si fuera poco, Dios sobre todas las cosas. Dios sobre todas las cosas. O sea que si los hermanos de la iglesia primitiva, como la iglesia de hoy, logramos ver a Jesús como el Dios sobre todas las cosas, se van a acabar las discusiones de con quién oraba, por qué dice la Biblia así, por qué dice así. Si usted logra entender que Jesús es Dios sobre todo, usted no necesita más. Amén. Está escrito que el que tiene a Jesús tiene la vida. El que no lo tiene, no tiene la vida. Y ahí es donde a mí me apasiona este evangelio. Porque ahí vas a encontrar el motivo del que Pablo habla a Timoteo cuando le dice, no hay que discutir con nadie acerca de la deidad de Jesús. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Eso no se ponga a discutirlo con nadie. Él es Dios manifestado en carne. Amén. Crean o no crean, gústeles o no les guste, acéptenlo o no lo acepten. Amén. Él es Dios manifestado en carne. Y allá es donde el escritor quiere que vaya a la iglesia de Éfeso, que vaya a la iglesia hebrea, y hoy queremos que la iglesia que me ve y me escucha, también lleguemos allá, a entender la clase de Dios que tenemos, que siendo Dios, se hizo hombre, Amén. que siendo padre, se hizo hijo, que siendo rey, se hizo siervo. Oh, qué maravilla, que siendo rico, se hizo pobre. ¿Cómo es que escribe en la carta a los Filipenses capítulo 2, versículo 5 en lo adelante? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó esa posición, sino que se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo, se hizo hombre y estuvo en la condición de siervo. Gloria a Dios. Y dice que en esa condición fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús es diferente a los siervos en el sentido que a los siervos
los humillan, los someten. Jesús se humilló a sí mismo. Él hizo lo que nadie podía hacer. Así que cuando los cristianos alcanzamos a entender a Jesús más allá del oficio sacerdotal, más allá del oficio de cordero, más allá del oficio de rey, más allá de la función de un hombre, entonces vamos a estar completos. La tierra puede temblar, el mundo puede voltearse al revés, la filosofía puede decir lo que quiera, los cambios sociales se pueden dar, las religiones pueden mutarse como los virus, pero usted y yo siempre estaremos ahí, edificados en una roca que no la mueve tempestad, ni tormenta, ni adversidad alguna. Necesitamos esos cristianos. No sea que usted, después de tantos años de estar en la iglesia, todavía está diciendo, ¿será verdad el evangelio o no será verdad? ¿Será verdad que Jesucristo es el verdadero Dios o no será verdad? ¿Sabe que viene a mi mente lo que me dijo un hermano? Uno a la verdad no sabe si estará en la verdad o no. Venga, ¿y cómo así? Y no, es que allí dicen que es la verdad, allá dicen que es la verdad, en otra parte dicen que es la verdad, y aquí dicen que es la verdad. Al final uno no sabe cuál es la verdad. Ese caballero le pasaba lo de los hebreos. Tanto tiempo. Y tenía necesidad de volverle a enseñar los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. Eso era lo que pasaba con estos señores. Y lo más grave es que el escritor dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Es decir, que hacía tiempo les habían dicho. Pero como dicen por ahí, por un oído les entra y por el otro les sale. Son personas que no hacen lo que se debe de hacer cuando se lee la palabra. Cuando usted lea la palabra, extraiga lo que Dios dice en la palabra, porque la palabra es mucho más que lo que usted lee. Vaya al fondo, al pensamiento central de lo que está escrito. Cuando usted escucha la enseñanza y no se conforma solo con lo que escuchó, sino que se va y comienza a analizar, a revisar sus apuntes, a buscar, a ver dónde está el verdadero asiento de lo que le dijeron, usted puede ir creciendo en esta gracia y en este conocimiento. Porque más allá de la información que usted recibe en un culto, Dios puede hablar con usted a solas en su cuarto cuando se sienta a volver a repasar la palabra. Alaben el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Entonces dice, es que acerca de esto, hablaba de una manera particular del oficio de Jesús como sacerdote. Hay mucho que decir y además difícil de explicar. ¿Por qué era difícil explicarles? Porque cuando uno se llena de tantas cosas, menos de lo esencial, pues cuando recibe lo más importante lo confunde con lo otro. ¿Qué es lo que le pasa al mundo de hoy? Hoy hay evangelio por toda parte. Sin embargo, las personas están confundidas. No saben la esencia de lo que es el verdadero evangelio. Y eso viene desde la antigüedad. A estos cristianos les pasó, a los de las iglesias en Galacia les pasó, a los de Colosas les pasó, a los de la Odisea les pasó, a los de Sardis les pasó, a los de Pérgamo, a todos ellos. Pero hay una razón fundamental por la cual nos pasa, y es porque no escuchamos atentamente lo que Dios enseña. Porque cuando oímos la palabra no la ponemos por obra, sino que salimos de la reunión y se nos olvida lo que escuchamos. Ojalá que no se les olvide que les estoy hablando del Cristo que es superior a todo. Es superior a Moisés, porque Moisés edificó la casa, pero Jesús es el dueño de la casa. Es superior a los ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles, aunque son espíritus hechos perfectos, fueron creados. Jesús no es creado,
Él es el creador. Superior al universo. ¿Por qué? Porque a pesar de las bellezas y de las inmensidades que se dan en el universo, hay uno superior a él, que es su creador. Es superior a Aarón en el sentido de que Aarón, por orden de familia, ejerce el sacerdocio. Jesús, por orden del que le dijo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Y quién era Melquisedec? Bueno, hay quienes aseguran que era una teofanía de Dios. Pues Hebreos en su carta lo enseña: sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio ni tiene fin. Así que todos los que venían del orden sacerdotal levítico tenían un padre y se podía contar de dónde venía. Era hijo de Julano, hijo de Urano, venía del orden de los coatitas, o de la orden de los meraritas, o de la orden de los aronitas, o de los gersonitas. Pero de Jesús no se puede decir lo mismo. Él es del orden de Melquisedec, que no tiene principio ni tiene fin. Así que vaya dándose cuenta por qué hablamos de que Jesús es superior a ellos. ¿Y es superior a Josué? Claro que sí, porque Josué es un hombre hecho en el desierto. Aprende las estrategias, logra llegar a la tierra prometida, pero es un hombre que se fue formando en el camino. Jesús no fue formado. Él es por naturaleza Dios. Y ahí es donde usted y yo tenemos que afianzar nuestra fe. Y el ángel se lo hizo saber con claridad a José. Le dijo: llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Por eso tener a Jesús es tener a Dios. Y a Jesús se le hizo raro que un día uno de sus discípulos se le ocurriera preguntarle por el Padre. ¿Recuerda? Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo? Tanto tiempo. O sea que ya llevas 6 semestres conmigo y no habéis podido aprender quién soy yo. Si es que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo se le ocurre preguntar eso? Esa es la misma pregunta que Dios puede hacernos hoy a los que después de tantos años en la iglesia todavía estamos dudando si la obra de la salvación hecha en Cristo es suficiente o si tengo que guardar las fiestas judías. Si la obra de Cristo en el Calvario es suficiente o todavía tengo que guardar el sábado. Si la obra de Jesucristo realmente me salva o simplemente me salvo por observar las nuevas lunas. Sería interesante. Y realmente eso es lo que el escritor está diciendo aquí. ¿Por qué? Porque los hebreos, allá en el techo de Parot, en el destierro, estaban preocupados porque su culto era más humilde, más sencillo, sin tantos ornamentos, sin tanta pompa, sin tanta liturgia. Al contrario, estaban siendo perseguidos, haciendo el culto por allá en una cueva donde nadie los escuchara. Pues ellos decían: es mejor volver al culto de Moisés, donde nadie nos pone problema, donde podemos estar bien, donde existe la fama, la pompa, la elegancia, la imagen. Entonces el apóstol le está diciendo: un momento, tienen el pensamiento invertido. Por eso cuando uno conoce a Cristo, debe de tener en cuenta lo que Pablo escribió en la carta a los Gálatas. Los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Eso es lo que dice después del verso 22 del capítulo 5. Hablando del fruto del Espíritu, concluye diciendo: pero los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Y el mismo Pablo dijo un día: crucificado juntamente
estoy con Cristo. Y a los romanos les dijo, somos sepultados con Él para muerte. Así que un verdadero cristiano no tiene por qué estar pensando en otra cosa diferente que en su Cristo. Porque al final, Juan lo describe, en el principio ya estaba el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba en Dios, y en ese verbo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Yo estaba mirando por ahí un escritor esta semana que decía que Jesús es un sentimiento. Decía, un sentimiento del Padre. Pero me llamó mucho la atención porque nadie puede colocar un sentimiento al lado de la persona. El sentimiento es la expresión, es la razón del ser. Entonces Jesús es mucho más que un sentimiento, es mucho más que una palabra, es lo invisible hecho visible, que es lo que el escritor a los Hebreos dice, la imagen misma de su sustancia. Y si lo lees en la Vulgata Latina dice, el retrato vivo de Dios. Dios en persona, según Isaías 35, verso 4. Así que Jesús es mucho más que una palabra, es mucho más que un sentimiento. Es Dios sobre todas las cosas. Amén. Bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y Pablo va más allá. Ante Él se doblarán toda rodilla. Amén. Así que si hay alguien mayor que Jesús en el cielo, se va a doblegar ante Jesús. Y si hay alguien mayor que Jesús en la tierra, se va a doblegar ante Jesús. Y si hay alguien mayor que Jesús debajo de la tierra, le va a tocar arrodillarse ante Jesús. ¿Qué vamos a hacer? Eso es lo que la Biblia dice. Y yo todavía sigo creyendo que esta es la palabra de Dios. Y Pablo lo atestigua diciendo, si viene inclusive un ángel a decirle otra cosa diferente, no la crea. Así que hermanos, el Hijo ha venido para darnos entendimiento y para conocer al que es verdadero. Y aclara, estamos en el verdadero. No estamos equivocados. Quien esté en Cristo está en el verdadero. ¿Y en cuál verdadero? En el verdadero Dios. Eso le dice a usted que pueden haber otros dioses. ¿Pero son qué? Falsos, mentirosos, ídolos. Pero nuestro Dios ha hecho los cielos y la tierra. Y hoy usted y yo somos testigos de esa verdad. Y ese es el llamado al cristianismo de hoy. A que comprenda que si usted quiere tener éxito en su vida como creyente en la tierra, tiene que despegar en el conocimiento del Dios en el cual creemos. Para que no nos pase lo de la iglesia primitiva. Tenían necesidad de volverles a enseñar los primeros rudimentos de la doctrina. ¿Como cuáles? El arrepentimiento, el bautismo, la imposición de las manos. ¿Y a qué se debía eso? Pues que se habían acostumbrado y se habían olvidado y habían tenido tan en poco la doctrina que habían aprendido, que tenían necesidad de volverse a arrepentir, porque no habían avanzado en el camino para el cual Dios los había llamado y para que transitaran por él. ¿Le pasa a usted eso? ¿Todavía está pensando, mis pecados sí estarán perdonados? ¿Será que Dios sí me escucha? ¿Será que la palabra sí es la verdad? ¿Será cierto que sí hay un juicio? ¿Será verdad que el infierno no está aún funcionando o que ya está funcionando? ¿Será real lo del Espíritu Santo o no será real? Esas eran las inquietudes de una iglesia que se había hecho tarda para oír. No les había faltado palabra. Habían escuchado a Pedro, habían escuchado a Pablo, habían escuchado a Juan, habían escuchado a Jesús, habían escuchado a los discípulos y todavía estaban dudando de su fe. Como si fuera poco, habían disfrutado del don del Espíritu Santo en su vida. Habían experimentado manifestaciones gloriosas, habían visto testimonios, obras sobrenaturales que debían de hacerles conscientes de la clase de Dios que tenían, la cual no disfrutaban los que no conocían a Jesús. Porque si usted mira bien, la ley jamás hizo milagros. Léase la Biblia y no encuentra en la ley milagros hechos por la ley.
Los milagros que aparecen en el Antiguo Testamento escaparon a las normas de la ley. Pero ahora viene Jesús y hace señales, hace maravillas. Vienen los discípulos, hacen señales, hacen maravillas, predican la verdad. Y ellos todavía siguen diciendo, ¿será que nos volvemos para el culto de Moisés? ¿Habrá alguno diciendo, ¿será que nos volvemos a la religión? Puede ser. Pero, por favor, reaccione. Jesús es superior a todo credo, a toda religión, a todo sistema. Superior a los ángeles, superior al universo, superior al orden sacerdotal, superior al antiguo pacto, porque ya leímos lo que dice Hebreos 10, que desaparezca lo viejo para establecer esto postrero, de lo cual Jesús habla. No se puede echar el vino viejo en el odre viejo, porque la gracia no cabe en la ley, porque la ley es un odre viejo ilimitado que ya dio hasta donde tenía que dar. Si le echamos la gracia, se explota y no sirve para nada. Así que se necesita odres nuevos. Y ojalá que ese odre nuevo sea usted, que le abre un espacio a Dios para que la gracia se perfeccione en usted y alcance a entender la dimensión del Dios, de la fe, de la gracia que el Señor Jesús le permite hoy. Vamos a orar dando gracias por esta enseñanza bíblica.